Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilson Joanes Perejil. Hoy les vengo a explicar el circuito lógico de nuestro proyecto de lógica digital, ¿sí? Entonces, pues vamos a ello. Bueno, el circuito que podemos observar en este momento en la pantalla es el circuito lógico de nuestro proyecto como tal, ¿sí? Tenemos presente una placa de Arduino 1, un sensor, y este ya es nuestro circuito contador general, nuestro sistema de reinicio, nuestro circuito de reloj y así, digámoslo así, pues acá volvemos a presentar lo mismo, ¿cierto? Nuestro circuito contador, pues acá podemos mirar que nos cuenta por minutos, horas y días, ¿sí? Entonces nuestro proyecto como un parqueadero, entonces pues así ya podemos observar presente como tal los múltiples componentes que van a ver en él, ¿sí? Entonces pues mmm, como tal, estos serían como, digamos, una descripción general del circuito, pero vamos a escribirlo parte por parte. ¿Sí? Entonces, pues, nuestra siguiente, como tal, nuestra siguiente parte a explicar ya sería nuestro circuito generador de señal de reloj, que fue el que aprendimos a realizar en la clase de lógica digital. ¿Sí? Entonces, pues, ese que tenemos presente acá es un diseño muy simple. Eh, en este caso, los cálculos, digamos, de la frecuencia, eso que nos envía, lo tenemos un poco rápido, ¿sí? Debería de trabajar en minutos, pero pues para poder observar el proyecto en movimiento y poder mostrar a escala su funcionamiento, acelerarlo un poquito, pero esto lo podemos variar cambiando los valores de nuestra resistencia y de nuestros capacitores. Pues, toca modificar nuestra combinación. Bueno, después lo que tenemos presente es nuestro sensor, ¿sí? Nuestro sensor ultrasonido. Es lo que va a hacer es, como ya lo explicó mi compañero en el video anterior, es lo que va a hacer es si está a una distancia menor de 2 metros, va a empezar a emitir una señal que va a ir al Arduino y esta señal va a hacer un proceso en el Arduino y del Arduino nos va a emitir una señal lógica para nuestro circuito contador. Ya veremos eso un poquito más adelante. En, en, ya vendrá el momento de explicar bien el paso a paso, el por qué. Entonces, acá estamos dando una descripción general del circuito. Entonces, ya pues pasaríamos a nuestro circuito contador. ¿Sí? Como así nuestro circuito contador? Es que aquí nos ingresa una señal a nuestro contador. El contador nos, nos va almacenando los datos y él nos envía los datos en binario a este codificador. Y el codificador se encarga de mostrarnos en cada una de estas pantallitas eh, el valor que vamos obteniendo, ¿sí? Esta es una descripción general. Eh, entonces, cuando llegue a 9 nuestro primer contador, él va a enviar una señal, va a venir acá, y va a ingresar acá una señal en nuestro segundo contador. El segundo contador va a empezar a contar lo mismo hasta que llegue. Este no llegaría a 9. ¿Por qué? Porque son minutos, ¿sí? Entonces llegaría solo hasta 60, hasta 6. ¿Sí? Porque entonces si decimos 60, entonces sería 6, 0, ¿sí? Entonces en este sería el 6. Entonces al expresarnos nuestro 6, envía una señal, la cual viene y nos ingresa a nuestro siguiente contador, y así sucesivamente. Este, como ya es el de horas, este iría hasta, digámoslo así, ¿sí? Entonces el día pasaría de aquí a aquí, ¿sí? Entonces este nos contaría hasta 24 horas, ¿sí? Pero entonces este grupo nos contaría hasta 24, ¿sí? Como tal, este se reinicia el 9,
en el primero y segundo ciclo, ¿sí? A partir de ahí ya en el tercer ciclo de conteo, digamos los 10 ciclos, ¿sí? De conteo, que es cuando este alcanza el valor de 2 y este el de 4, ahí es donde se nos reinicia y aumentaría a 1 en 24 horas y nos pasaría a un día. Y ahí nos contaría, tenemos un conteo máximo hasta 9 días de nuestro parqueadero. Si deseamos más días, es disposición del cliente cuántos días desea que permanezca máximo el carro, ¿sí? O sea, del tipo de parqueadero que nos vaya a comprar el sensor a nosotros como tal nuestro proyecto, ¿sí? Entonces la instalación depende de cada cliente particular, pero para ser un poco más fácil a diseñar el circuito, pues lo hicimos de una manera la más simplificada posible, ¿sí? Entonces, pues por eso, por ende, solo llega hasta 9 días. Entonces, bueno, ya pasaríamos aquí, ya podemos quizás observar mejor nuestro, nuestro Arduino 1, el cual nos, pues aquí lo tenemos, aquí es donde ingresamos nuestro programa, donde ingresamos nuestros pines de salida y de entrada, los tenemos aquí presentes, donde han conectado nuestro sensor ultrasonido y en general, ¿sí? Bueno, ya pasando de como una descripción general de nuestro circuito a grandes rasgos, bueno, vamos quizás a ver ya nuestra posible ubicación de nuestro sensor, cómo sería aplicándole una maqueta, ¿sí? Tenemos dos posibles ubicaciones de nuestro sensor, ¿sí? Que sería una en la parte frontal, que es los que tenemos acá, sería este, ¿sí? Y este. Entonces, en este caso podemos ver dos carros paralelos, ¿sí? Entonces, pues, eh, ¿cómo funcionaría? Pero ¿cómo funciona? Bueno, nuestro sensor, lo que hace nuestro sensor ultrasonido es, él estaría acá ubicado, ¿sí? Entonces, cuando está desocupado, él envía la señal, pero a la señal chocaría a una distancia mayor de 2 metros y en volver, entonces él calcula la distancia que tarda en ir y volver, el tiempo. Y ahí él nos dice la distancia, ¿sí? Entonces, eso es un proceso interno de Arduino, que mi compañero ya lo explicó en el video anterior, pero pues en este caso, nuestro sensor ultrasonido iría y volvería y no encontraría nada, ¿sí? Un ejemplo de que no haya un automóvil. En el momento de que llegue un automóvil, entonces, ¿cómo trabajaría él? Él trabajaría de la manera que envía una señal bien hecha y como se ve el mismo, entonces empezaría a enviar nuestra señal al contador, ¿sí? Y ahí él nos estaría brindando la opción que permanecería este carro en esta ubicación, ¿sí? Eh, y tiene dos paneles de control nuestro proyecto, uno para el dueño del carro, para que mire cuánto tiempo ya el carro parqueado, para que sea visible también para él, y otro que lo tenga el propietario del parqueadero que lleva el control de tiempo de duración ya. Bueno, la otra posible posición para nuestro sensor sería de manera lateral, que son esos parqueaderos los cuales, digámoslo así, son un poquito más finitos, más finos, más de por sí tienden a guardar los carros individualmente y le colocan paredes, digámoslo así, colocan paredes a los laterales. Entonces ahí en este caso podría ser la ubicación del sensor al lateral. Igualmente funcionaría de la misma forma, enviando el ultrasonido y volviendo, y ahí nos diría la distancia y igualmente. Esto es como se vería como en la ubicación de nuestro sensor, ¿sí? Eh, bueno, esto ya sería como todo en cuanto a nuestras diapositivas, ¿sí? En la bibliografía de donde extrajimos la información y las imágenes. Y ahorita ya procederemos a realizar nuestra simulación. Ya un momento, el computador está un poquito
ya pasaremos a hacer nuestra simulación de nuestro circuito, que es el que tenemos acá ya general que les estaba explicando anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es que, pues, en el caso de la simulación, pues, el computador está un poquito lento, y disculpa. Ya, bueno, bueno, ya creo que sí, se volvió a estabilizar el computador. Bueno, entonces aquí ya vamos a simular. Entonces, como les decía, aquí tenemos qué queremos nosotros con este proyecto, ¿sí? Facilitar el control de duración o el tiempo que dura un carro en un parqueadero, digámoslo así, para que no se dificulte tanto, sea más fácil y no requiera, digamos, de que alguien recibió el turno y el otro salió y cuando llegó no sabe cuánto tiempo lleva el carro, ¿sí? Entonces es de facilitar todos estos mecanismos, ¿sí? Mm, bueno, aquí pues tenemos presentes eh, 4 lugares, ¿sí? 4 posibles lugares. En este caso, pues, como lo podemos observar, los que están ahí, serían los elementos para 4 posiciones, 4 ubicaciones en parqueadero. Obviamente en el parqueadero va a requerir muchas más de 4, pero pues esto es una pequeña muestra de lo que podría llegar a ser. Bueno, ya yéndonos a la simulación. Entonces, pues primero es que nosotros le agregamos acá nuestra distancia, ¿sí? Pues entonces, digámoslo así, aquí estaría mayor a 200, o sea, en ninguna ubicación tendríamos ningún carro. Vamos a ver, ¿sí? Entonces está mayor a 2 metros, que la distancia está mayor a 2 metros en todos nuestros sensores. Bueno, entonces ya le, le damos simular. En ningún caso nos contarían. Ya, como es un programa tan, digamos, es una simulación tan grande de tantos componentes, pues se nos demora, es un poquito más lento de lo normal, pero pues como podemos mirar, todo estaría en cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin? Nos dice el programa de Arduino que cuando la distancia sea mayor, menor a 2 metros, él inicia contando, ¿sí? Entonces le dice, a 2 metros, menor a 2 metros. Entonces, inicia nuestro contador, corre normalmente un poquito más rápido, sino que por lo de la simulación está un poco lento por lo del sistema de grabación. Bueno, aquí podemos observar que él nos inició a contar, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un dato muy fundamental como tal en nuestro circuito, que es el conteo, ¿sí? Del tiempo que va a durar el carro en el estacionamiento. Bueno, entonces dirán, y bueno, y cuando la persona salga, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, si la persona llegase a salir, lo primero sería que la distancia disminuir, aumentaría, ¿sí? Aumentaría hasta mayor de 200. ¿Sí? Entonces ya dejaría nuestro sistema de contar. Se paró en 19. Bueno, entonces la persona va, como podemos observar, tenemos 2 pantallas, dirá, ¿y para qué 2 pantallas en la misma simulación? 2 pantallas en la misma simulación es porque está la del cliente y esta es la de el proveedor, digámoslo, el dueño del parqueadero, el que atiende el parqueadero. Entonces, por ende, colocamos dos pantallas. Sí, se hubiera podido hacer con una sola, pero la idea es mostrarlo lo más completado posible.
Entonces, pues, para que tenga el control, digámoslo así, de ambos. Bueno, para reiniciarlo el cliente no lo va a poder reiniciar. ¿Por qué? Porque el botón de reiniciar lo va a tener el propietario del parqueadero en su garita o en su punto de control, digámoslo así. Entonces, queremos mostrarle el momento de escuchar nuestro pulsor de reinicio, que nos reinicia el sistema, ¿sí? Se nos pone en 00. Entonces, cuando lo reiniciamos, cuando el cliente paga, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un buen control de nuestro tiempo y además, pues, podemos llevar un control exacto, preciso de cuánto tiempo duró el carro en el parqueadero. En este caso, pues lo hacíamos manual, disminuíamos y alargamos la distancia en el sensor, pero pues en dado caso de físico, pues ya el sensor realizará el proceso solo, pero pues en este caso, pues como simplemente es una simulación, eh, toca hacerlo manualmente. Así lo podemos hacer con varios. O sea, así mismo funciona este como el anterior. Entonces, digamos así, se parte el carro. Entonces, disminuimos la distancia. ¿Sí? Entonces, disminuimos la distancia y empezó nuestro contador, ¿sí? De tiempo. Funciona igualmente que el anterior, o sea, todos cuatro son copias exactas, lo que varía es la configuración en el Arduino, la programación, porque cada uno sale por pines diferentes. El reinicio igualmente, si le damos aquí, vamos a reiniciar nuestro. Pues lo lógico sería que cuando lo vamos a reiniciar, cuando el cliente saque el carro de ahí, ¿sí? Que lo subimos a mayor de 200. Lo disminuimos hasta mayor de 200 y lo vamos a reiniciar nuestro circuito. Como podemos observar, se nos puso en cero. Listo, entonces, como tal, este sería el funcionamiento de nuestro circuito lógico del parqueadero. Eh, el sistema de reinicio es un botón y una señal positiva. Y ya, eso sería como todo. Y solo que agradecerles por su atención prestada. Y pues lo demás ya lo explicará mi compañero, que ya lo explicó en el video anterior, pues que era la configuración, la programación del Arduino, porque cada pin, ¿sí? Nuestro generador de reloj, que es el que hace posible nuestro, nuestro funcionamiento de nuestro sistema de control, digámoslo así, porque ya estamos controlando un sistema, aunque no lo creamos, estamos controlando un sistema, una variable, que sería el tiempo de parqueo. Lo otro que nos falta explicar es aquí esta parte de nuestro circuito. ¿Sí? Esta parte cómo funciona. El funcionamiento de esta compuerta, ¿sí? Lo que pasa es que aquí viene una señal, pero esta señal viene oscilatoria, ¿sí? Entonces esas oscilaciones pueden hacer que nuestra señal se altere un poco en nuestra compuerta ANSI. Entonces, para eliminar esa oscilación, colocamos nuestro capacitor. Como lo podemos observar acá, lo colocamos. Para eliminar esa oscilación, colocamos este capacitor, ¿sí? Entonces, el de entrada elimina una parte de la oscilación y ya la señal va más continua, digamos así. Entonces, de acá viene nuestra señal de reloj, que sería 1 y 0, 1 y 0, ¿sí? Entonces, al venir acá, ella va a ingresar, ¿sí? En el momento en que nuestra señal de reloj sea 0, ya sea 0, pues, y acá nos está emitiendo una señal de 1, 1 por 0, 0, y acá nos va a salir 0, ¿sí? Pero en el caso en el que, digámoslo así, estemos en 1, nuestra señal está en 1,
y tenga acá un uno y uno pasa, confirma y sigue contando, ¿sí? Pero en el caso de que nuestro sensor esté desactivado, digámoslo así, ¿qué pasa si nuestro sensor está desactivado? Pues no nos va a mandar señal, ¿sí? O sea, nos va a llegar acá un cero. Y acá, tengamos 0, 1, de todas maneras nos va a dar cero. O sea, si tenemos no es un 10 sino un uno o un cero, nos va a dar cero, ¿sí? Mientras nuestro sensor no esté activado, ¿y es cuando se va a activar? Cuando la distancia sea menor a 2 metros. Esta era la parte que hacía falta explicar en nuestro reinicio ya. Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.